bien. Exactamente. Esa es una de las excepciones, digamos, a nivel internacional. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Fueron anotando cada una de las respuestas de este ejercicio? ¿Puedo avanzar un poquitito? Bien, avancemos un poquitito con el 5 también, que tiene que ver un poco con el sector externo. Bien, vamos a hacer algunos análisis de balanza de pagos. Dice el 5. Los ingresos y egresos de capitales financieros, que una de las transacciones también podríamos decir que en los últimos años se ha hecho habitual entre diferentes economías, y de hecho hoy en día el flujo más importante de transacciones entre países es el financiero. Más que nada por una cuestión de adelantos tecnológicos, ¿no? De distancias, porque por ejemplo es mucho más fácil, como le decía el otro día, depositar dinero en una cuenta y que automáticamente aparezca ese dinero, por arte de magia, depositado en una cuenta en el exterior. Pero no es tan rápido el comercio de bienes, por ejemplo, porque vos para transportar una mercancía de un país a otro, eso lleva tiempo. Embarcar la mercadería, transportarla, ¿sí? Por eso este comercio de capitales financieros en la actualidad es mucho más fluido, mucho más veloz en términos de tiempos. Bueno, decíamos, los ingresos y egresos de capitales financieros del exterior pueden adoptar dos formas. ¿Cuáles son? ¿Qué características distinguen a cada uno de ellos? Bueno, de esto hablábamos un poquito el martes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos tipos de capitales? Creo que lo nombré hace un ratito. ¿Qué tipo de capitales existen, digamos, ¿no? ¿Cómo los puedo clasificar esos flujos de capital? Dos formas dijimos. Ya ahí les doy una ayuda. Capitales de y capitales de. Bien, capitales de préstamo y el otro. Cric, 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 cric. Capitales de préstamo y capitales de riesgo. Este sería el otro flujo de capital que pueden existir en este ingreso y egreso de capitales financieros. Entonces ahí tenemos los dos, capitales de préstamo y capitales de riesgo. Decíamos, esta teoría financiera que existe, en cualquier libro que se agarren de economía financiera, hay una ley que dice, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ah, lo que estuvimos hablando los otros días fue eso. Claro, una de esas características que distinguen a estos capitales es que los capitales de riesgo son mucho más riesgosos que los capitales de préstamo. Y obviamente el rendimiento que puedo llegar a obtener va a ser mucho mayor en los capitales de riesgo. Esa es una de las características que podríamos nombrar ahí. La otra, decíamos el martes, en los capitales de préstamo, por ejemplo, en un préstamo, uno ya sabe, por ejemplo, si yo pido tanta cantidad de dinero, ¿cuánto dinero tengo que devolver? No solo el capital, sino que yo conozco cuál es el interés que tengo que pagar. Eso es conocido por todas las partes. Eso está pautado. Todos lo sabemos, no hay duda. Esa información es conocida. Pero como los capitales de riesgo, a diferencia de los capitales de préstamo, son más volátiles, esa es otra característica que podrían tomar. Claro, compro acciones de una empresa y no sé si va a ganar o va a perder la empresa. No sé si voy a ganar o si voy a perder, si voy a ganar cuánto, si voy a perder cuánto. O sea, hay mucha incertidumbre con respecto al rendimiento que puedo llegar a tener de esos capitales. Y son más riesgosos, acuérdense. Si gano, puedo ganar muchísimo. Si pierdo, también. Esa es otra característica de los capitales de riesgo. Y ahí, no toda la información es conocida. Hay mayor incertidumbre. Vos no sabés cuál es el rendimiento que podés llegar a tener. ¿Cuál es la rentabilidad que podés llegar a obtener? Bueno, eso lo charlamos un poquitito el martes, lo volvemos a refrescar.
D. Utilizando el balance de pagos, ubicado en el anexo de la publicación de cátedra del sector externo, que yo lo traje y es el que tienen acá, esa balanza de pagos, usted lo tiene en la publicación de cátedra, después lo pueden ver, pero es este. Conteste. ¿En qué cuenta y subcuenta se muestran la entrada y salida del país de este tipo de capitales? ¿Qué resultados mostraron entre el 2019 y el 2020? Bueno, ¿en qué cuenta yo ubico los capitales de préstamo y los capitales de riesgo? ¿Qué cuenta me centraba en analizar? ¿En la cuenta financiera, profe? Bien, voy derecho a la cuenta financiera. Los capitales de préstamos y los capitales de préstamos se contabilizan en la cuenta financiera siempre. Entonces me voy a ir a la cuenta financiera. O sea, en la cuenta financiera. Y en la subcuenta, bueno, acá tenemos la subcuenta. Estas 5 subcuentas. Inversión directa, inversión de cartera, instrumentos financieros, derivados, otra inversión y activos de reserva. Y los que yo le decía, voy a salir un poquitito y voy a volver a lo que habíamos hablado el martes pasado, que yo hacía como una desagregación dentro de la cuenta financiera en base a los capitales, si son de préstamo o si son de riesgo. Lo voy a traer a colación porque tiene que ver con eso. Por acá cuando hacía este cuadro. ¿En qué subcuenta voy a ver reflejados los capitales de préstamo y de riesgo? Bueno, teníamos entonces inversión directa, inversión de cartera, activos financieros, pasivos financieros, otra inversión y activos de reserva. Bien. Los capitales de riesgos, como ven ahí en el cuadro, que es un poco un resumen, los capitales de riesgos se contabilizan en la inversión directa y en la inversión de cartera. ¿Por qué? Porque yo a la hora, por ejemplo, la inversión directa era cuando yo quería constituir una empresa. O instalar una empresa o comprar acciones de una empresa. Y es riesgoso, porque yo no sé cómo me va a ir esa inversión cuando la realice. Se la conoce también como la inversión extranjera directa o externa directa. Y la inversión de cartera también es riesgosa. ¿Por qué? Por el tema del interés, la fluctuación del tipo de interés. Por ejemplo, yo compro un título público, un bono, o futuros y opciones también. Son inversiones riesgosas. Pero tenemos los capitales de riesgo por un lado, que se contabilizan en estas cuentas, y los capitales de préstamo se contabilizan en otras subcuentas de la cuenta financiera, ¿cuál? En otra inversión, y como son capitales de préstamo, acá irían los préstamos otorgados u obtenidos, deudas comerciales de algunas empresas, pueden ser de corto y largo plazo, dependiendo del tiempo. Conclusión. ¿Dónde se contabilizan los capitales de riesgo y de préstamo? En la cuenta financiera. Los capitales de riesgo se contabilizan en la inversión directa y en la inversión de cartera, y los capitales de préstamo en otra inversión. Porque después tenemos otra cuenta que no tiene nada que ver con esto. Ahora la vamos a analizar. ¿Qué son los activos de reserva? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, a mí se me... Yo pensaba que los bonos, por ejemplo, que vos ya los comprás sabiendo, claro, pero depende de la variación de la moneda. Sí, ojo, está bien, vos lo decís por el lado de, bueno, vos te compras un bono y ya sabés cuál es la tasa de interés que puede pagar el bono. Claro, por eso a eso lo tomaba como menor riesgo, ¿no? Sí, depende también, obviamente esa tasa de interés puede ser muy alta o muy baja, dependiendo del riesgo del país que lo emite. Claro. Por ejemplo, si es un bono público, un bono del Estado, ese Estado que lo emite. Ahora hay que ver si vos cobrás ese bono también. Claro, ese es otro tema. Claro, por eso es de más alto riesgo. Claro.
tenés que ver, ahí entra en juego el tema, por ejemplo, el riesgo país de esa economía que vos estás comprando. Lo podés cobrar, obviamente, si vos decís, bueno, si este país lo puede pagar ese bono, pero si es riesgoso, buenísimo, porque te va a pagar una tasa muy alta si te lo paga. Pero te podés quedar con el papel en la mano también. Si ese estado entra en default y no te puede pagar nada. Quiebra. En cambio, en la empresa, medianamente, la compra-venta de las acciones, algo siempre te queda. Y algo. Podés llegar a ganar o perder, digamos, pero bueno. Pero sí, siempre. Te puede dar. Depende. También tengo que analizar el caso por caso. Eso te iba a decir yo. Esto es, digamos, como situación particular o como teoría. Usando algunos supuestos también, porque no sé si están así en la realidad, digamos. Esto se puede criticar, obviamente, ¿no? Esto depende del caso, porque si la empresa quiebra también, la empresa también puede cerrar. Yo lo tomaba como más riesgo justamente una empresa, porque eso es líder en el momento y resulta que apareció otra y en 6 meses te desbancó y no te dio tiempo a recuperar. Sí, y vos no podés cobrar nada. ¿No? Claro, y el bono del país en algún momento lo vas a cobrar actualizado, no vas a pelear los intereses. Por eso yo lo veía desde ese punto, pero bueno. Sí, es dependiendo del caso. Sí, esto es como yo estoy pensando en un examen, cómo me paro ante una situación de esa. Lo que dice la cátedra. Parate en lo que dice la cátedra. O sea, no invento nada. Te recomiendo que te atañes, digamos, o te pegues a lo que dice la publicación de cátedra y la teoría. Dale. Que da la cátedra. Está bueno. No, por eso justamente lo comento, porque justamente uno a veces... Fundamental en base a la bibliografía, sí. Está, fundamental en base a esa bibliografía. Perfecto. Bueno, salgo un poquitito de acá esa era un poco la respuesta al ejercicio, ¿no? Vuelvo a la práctica. Entonces, ¿qué cuenta y subcuenta? Lo vimos recién. Y hay otra pregunta ahí que dice, ¿qué resultados mostraron en 2019 y 2020? Bueno, es un poco un análisis a simple vista. Veo que entre el 2019 y el 2020 la cuenta financiera, bueno, pasa de tener, por ejemplo, un déficit en 2019 a tener un superávit. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, podríamos pensar que en el 2019 pasé de ser un país en donde salían divisas, ¿no? Ese ingreso neto de divisas es negativo, o sea, salieron más divisas de las que ingresaron a la economía, tengo un déficit en la cuenta financiera, o sea que puede por un lado haber aumentado mis pasivos financieros o reducirse mis activos financieros, podríamos pensar endeudando, ¿sí? Y acá tengo un superávit de la cuenta financiera en el 2020, ¿sí? Ingresaron más divisas de las que salieron. Podríamos pensar de esa forma a este resultado, ¿sí? Tengo un superávit, pasé a tener un déficit en la cuenta financiera, un superávit entre el 2019 y el 2020. Pues dice el C, ¿existe algún vínculo entre la cuenta corriente y estos dos tipos de capitales? Si hay alguna relación entre la cuenta corriente y los capitales de riesgo y de préstamo. Y la respuesta a esa pregunta es sí. Hay un vínculo muy estrecho entre la cuenta corriente y los capitales de préstamo y de riesgo. ¿Por qué? Si yo recibo un préstamo, yo gobierno nacional, pongámosle,
¿En qué cuenta la voy a registrar esa entrada de divisas que recibo, ese préstamo? ¿Dónde lo registro el préstamo que recibo? ¿Qué cuenta? ¿En cuenta financiera? Bien, por un lado voy a registrar el préstamo en la cuenta financiera. ¿Sí? Bien. Y sin ir más lejos va a ir a otra inversión, ese préstamo que voy a obtener, a subcuenta. Pero yo recibo un préstamo y como cualquier persona, cuando le dan plata, recibo un préstamo que tiene que devolver. Intereses. Tengo que devolver el capital que me prestaron más, Y el obviamente, interés. el interés. El pago de interés que yo voy a hacer no se registra en la cuenta financiera. El pago de interés lo voy a registrar en otra cuenta, cuando lo tenga que pagar a ese interés. ¿Dónde lo voy a pagar? ¿En qué cuenta lo voy a registrar? En la cuenta corriente. ¿En qué subcuenta? Ingreso primario. Interés. Remuneración al capital. Pago de intereses. Vamos a otro caso. En lugar de recibir un préstamo, viene una empresa extranjera, argentina, y viene a invertir. Invierte, abre una empresa, ¿no? Se instala en el país. Empieza, le está yendo bien, le empieza a ir bien, empieza a generar ingresos y obtiene muchas ganancias, muchas utilidades. Y decide que parte de esas utilidades remitirla al exterior, a su casa matriz que está en el extranjero. Yo la inversión la voy a registrar en la cuenta financiera, es una inversión extranjera directa o externa directa, la voy a registrar acá, a esa inversión. Pero cuando tenga que remitir utilidades, esos beneficios hacia el exterior, eso no se registra en la cuenta financiera. Se registra en la cuenta corriente, ingreso primario también, como vimos un ejemplo en el caso del ejercicio anterior. ¿Se entiende? Que existe un vínculo entre la cuenta corriente y los capitales de préstamo o los de riesgo. Los capitales de préstamo y de riesgo se registran en la cuenta financiera y el pago o la remuneración a esos capitales, la retribución de esos capitales, se va a registrar en la cuenta corriente. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si alguno no entiende, me va parando, ¿sí? Acá no pueden quedar dudas. Acá pueden preguntar, se pueden equivocar, pueden decir cualquier cosa, pero no deberían decir cualquier cosa dentro de un par de semanas. Sí, sí, tomé nota porque la verdad que yo hubiera mandado todo a cuenta financiera, Bien. así que está perfecto que lo aclares. Sí, sí, los capitales, el ingreso y salida de esas inversiones o de esos préstamos se registran en la cuenta financiera, ¿no? Como vimos recién. Sí, sí. La inversión, pero el pago, la remuneración de esas inversiones, de esos préstamos, se van a registrar en otra cuenta. Eso está bueno que lo tengan en claro. Bien. 6. ¿Qué dice el 6? Utilizando la presentación del balance de pagos ubicada en el anexo de la publicación de cátedra del sector externo, que la volví a traer, que es esa, ahora la vamos a ver, responda. ¿Cómo se interpreta el saldo negativo de la cuenta corriente en 2019 y el saldo positivo en 2020? Explique el cambio de signo con los componentes de la cuenta. Bueno, vamos a la cuenta corriente. 2019-2020, ¿sí? 2019-2020. Fíjense que el saldo de la cuenta corriente en 2019 me dio menos 3.997 millones. Está expresado en millones de dólares, como dice acá arriba. Pero en el 2020 tengo un saldo positivo. ¿Sí? ¿Ven que hay una diferencia ahí de saldos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
analizando un poco los componentes, las subcuentas de la cuenta corriente. ¿Dónde está la diferencia? Bienes y servicios, tengo la subcuenta bienes y servicios, tengo la subcuenta ingreso primario y tengo la subcuenta ingreso secundario. ¿Dónde creen que radica tanto cambio? ¿Qué subcuenta? Porque paso de tener un déficit en la cuenta corriente a tener un superávit. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Haciendo el análisis de las subcuentas, las tres subcuentas. ¿Qué pasó con el ingreso secundario? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Bien. Subcuenta bienes y servicios. Disminuyó ahí. Disminuyó. Y ingreso primario. También disminuyó. Pasé de tener un déficit de 17.836 a tener un déficit de 10.000. ¿Sí? El principal cambio, o el cambio más notable, está en el ingreso primario, que sería el INFE, el pago y cobro de ingresos netos a factores del exterior. Ahí veo reflejado este ingreso de divisas pagándole a los factores extranjeros o los factores nacionales en el exterior. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto? Porque hubo una salida menor de divisas en el pago a la remuneración a los factores productivos. Fíjense que cayó del ingreso primario de 17.000 a 10.000. ¿Sí? O sea, el principal cambio se da en esa cuestión. ¿Sí? Bueno, traigo este ejercicio también para pensar en otra cuestión. Porque lo que dijimos en la clase pasada es que yo el saldo de la cuenta corriente, que veo que paso de tener un déficit a un superávit, también al saldo de la cuenta corriente se lo conoce como el ahorro externo neto. ¿Sí? Me va a mostrar a mí si yo vendo más de lo que compro, ¿sí? Por todas estas transacciones que se realizan entre los residentes de un país y los del resto del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Yo tengo un déficit, tengo un ahorro externo neto negativo. ¿Qué pasó? Bueno, están saliendo más divisas del país de las que ingresan, principalmente por este motivo que está acá. Están saliendo muchas divisas del país en el pago a los factores productivos, la remuneración a los factores productivos. Por ejemplo, el pago de interés de la deuda. Podría ser un ejemplo. Acá yo tengo un ahorro externo neto positivo. ¿Sí? Cuando yo tengo un ahorro externo neto positivo, ¿qué pasa? Al país están ingresando más divisas de las que salen por todas estas transacciones que realizo. Y como tengo un ahorro externo neto positivo, yo tengo ahora posibilidad de poder financiar inversiones en el país. Acá yo tengo un ahorro externo negativo. En lugar de poder financiar inversiones, necesito que me financie. Tengo un déficit. ¿Sí? Así yo puedo analizar también el saldo de la cuenta corriente. Acá tengo un déficit, tengo un ahorro externo negativo o un desahorro. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que pedir préstamo. Alguien me tiene que financiar este déficit. Y acá yo podría financiar, por ejemplo, lo que podría hacer es financiar inversión en el país, inversión interna, o esas divisas las podría utilizar para invertirlas en el exterior. O podría pensar en utilizar esas divisas en prestárselas a otros países. Otorgar préstamos. En unas situaciones estoy siendo un prestatario para pasar a ser un prestamista.
entre el 2019 y 2020 paso de una situación a la otra, ¿sí? En un lugar, en un año estoy desahorrando, tengo un déficit, necesito que me financien, y en el otro año pasé a ser un prestamista. ¿Puedo financiar yo? ¿O tengo mayor capacidad para invertir? Bueno, eso también lo habíamos comentado un poquito la clase pasada, pero lo retomamos en la clase. B. Bueno, ¿en qué años ahorramos y en qué años nos endeudamos? ¿Qué valores puede sumar para observar esto? Bueno, fíjense que es lo que les decía recién. ¿En qué año nos endeudamos? Nos endeudamos en el 2017, en el 2018 y en el 2019. Y la otra pregunta era, ¿en qué año ahorramos? Bueno, solamente en el 2020 por los datos. En algunos años necesité que me financien y en otros años tuve la capacidad para poder prestar yo. No necesité que me financien a mí, sino que yo pude salir a financiar a otros países o pude financiar inversiones en el exterior. Bien. Después dice el C. En el año 2018, otra inversión dentro de la cuenta financiera arrojó un valor de 22.473. ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Relacione con la necesidad de financiamiento externo neto. Necesidad de financiamiento externo neto. La necesidad de financiamiento externo neto, esta partida que ustedes, este cuadro lo tienen en la publicación de cátedra, no se preocupen. Esta necesidad de financiamiento externo neto la calculo sumando la cuenta corriente más la cuenta capital. ¿Sí? Esta partida de necesidad de financiamiento neto me puede dar de dos tipos, positivo o negativo. Si me da negativa, yo necesito endeudar. Eso representa un endeudamiento neto. Esto significa que yo necesite pedir prestado. ¿Sí? Ahora, si me da positivo, yo puedo o tengo capacidad para poder prestar. Entonces me voy a ir al año 2018, como dice acá. A la subcuenta, otra inversión del 2018. O sea que estaríamos... Otra inversión 2018 acá. Menos 22.473. Ese sería el valor. Es decir, me arrojó un valor de menos 22.473. ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Obviamente, fíjense que si yo sumo para el año 2018 el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, a usted le tiene que dar este valor. No, perdón. Voy a borrar eso. Háganme la cuentita si tienen la calculadora a mano. Súmenme menos 27.049 y 84. Menos 26.965. Bien. La partida necesidad de financiamiento neto, o sea, esta partida que no es una cuenta, sumé cuenta corriente más cuenta capital. Y me dio la partida de necesidad de financiamiento neto.
me dio negativo. Esto significa que yo ese año me endeudé. Representa un endeudamiento. Es un déficit. Obviamente ese déficit está explicado en gran parte por este gran déficit de la cuenta corriente. Por otro lado tenía un superávit en la cuenta capital, pero de 84, ¿no? Obviamente esa suma no me da el saldo de la cuenta financiera. ¿Por qué? Porque hay otra cuenta después que tengo que tener en cuenta que es errores y omisiones. Pero me dio negativa. Y es bastante cercana a la cuenta financiera, el saldo de la cuenta financiera. Yo me endeudé, ¿no? Necesité que me financien. Tuve un gran saldo deficitario de la cuenta corriente. Este 22.473 negativo, en otra inversión yo lo que reflejaba entre otras cosas, esto, que se lleva gran parte del saldo de la cuenta otra inversión. Los préstamos. ¿Qué pasó? En el 2018 me endeudé y me financié principalmente con préstamos. Con ingreso de divisas provenientes de préstamos. ¿Por qué? Porque no me alcanzó otro tipo de financiación. Yo me endeudé básicamente pidiendo préstamos. ¿Sí? O sea, mi mayor fuente de financiamiento fue el otorgamiento de préstamos. Que no me dice acá quién me prestó. Podría haber sido el FMI, el Banco Mundial, o el Club de París en ese año. Pero alguien me prestó dinero. Préstamos. Bien. Después dice el D. En el año 2019, activos de reserva dentro de la cuenta financiera arrojó un valor de menos 21.375. ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Relaciones con la necesidad de financiamiento externo neto. No voy a calcularlo otra vez porque ya lo calculé antes. Esa partida de necesidad de financiamiento externo neto, si yo voy al 2019 y la calculo de vuelta, ¿qué hago? Sumo la cuenta corriente más la cuenta capital, como se calcula la partida de necesidad de financiamiento neto. ¿Cómo me va a dar? ¿Positiva o negativa? Cuando yo sume este valor y este valor. Negativa. Negativo. Me va a dar negativa. Obviamente, otra vez en el 2019 estoy en situación de endeudamiento. Me volví a endeudar. ¿Pero qué pasó acá? ¿Quién financió este endeudamiento? Activos de reserva es otra cuenta dentro de la cuenta financiera. Esta cuenta financiera a mí me muestra cómo se financia la economía, ¿sí? Cómo se financian los gastos de un país. Activos de reserva, esa cuenta, como dice ahí, arrojó un valor negativo 21.375, lo vimos ahí en el cuadro y lo vemos acá en el enunciado, ¿sí? ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Eso lo que nos está mostrando es cómo, a ver si lo tengo acá en la presentación, activos de reserva, ¿sí? Lo que me refleja la cuenta activo de reserva es la diferencia entre las entradas y salida de divisas, ¿sí? Y es la cantidad de divisas de las que dispone el Banco Central. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir con esto? Si yo en este cuadro tengo una partida de activos de reserva negativo, ¿qué está pasando acá? El Banco Central, en lugar de acumular reservas, tuvo una salida, un drenaje de divisas. O sea, el Banco Central, en lugar
la diferencia entre los ingresos y los egresos de divisa del Banco Central es negativa. O sea que el Banco Central perdió reservas, perdió divisas. Esa es la famosa fuga, profe. Esta es la famosa fuga de capitales hacia el exterior, ¿sí? El Banco Central, en lugar de acumular reservas, como pasó en el 2017-2018, entraron más divisas de las que salieron al Banco Central. Acá, ese financiamiento se dio básicamente por la pérdida de reservas del Banco Central. Es otra forma de financiar mi endeudamiento. Lo financia el Banco Central, con pérdida de divisas. Una caída en su nivel de reservas. ¿Sí? Entonces, esta cuenta también es otra forma de financiar mis desequilibrios. Los puedo financiar pidiendo préstamos, viniendo empresas del exterior a invertir a la Argentina, o alguien que se instale y venga con divisas a invertirlas al país, o puedo financiarme con las reservas del Banco Central. Esos desequilibrios. Obviamente esto implica una caída de las reservas del Banco Central, y en la medida que siga drenándose esa pérdida, esa caída de reservas, vuelvo acá a este cuadrito, fíjense que dice que esta disponibilidad de reservas de divisa del Banco Central es un instrumento de política monetaria. Puedo comprar, o en este caso vender divisas. ¿Por qué? Porque si yo importo muchos bienes del exterior, por ejemplo, esos bienes se pagan en divisas. Y el Banco Central puede perder divisas de esa forma. Y en la medida que no tenga las divisas, no va a poder vender divisas. En algún momento esto se va a detener. La pérdida constante de divisas por parte del Banco Central. ¿Y a qué nos va a llevar a eso? A que el Banco Central diga de un día para otro, no tengo más divisas para vender. O tengo 100 divisas, $100 por mes para poder llegar a vender. Y vos podés comprar solamente 100 divisas, o 50, o 10, o 20, o lo que haya. Si hay. O sea que esta cuenta es muy importante tener presente. ¿Por qué? Porque al Banco Central lo afecta y mucho para su política monetaria. Bien, estábamos en el D y cerramos este ejercicio 6 con el punto E que dice plantee y reemplace con los valores para obtener la ecuación de balance. Bueno, ¿qué sería la ecuación de balance? ¿A qué se llama ecuación de balance? Se lo muestro acá. Acá está. El saldo de la balanza de pago, esto lo pueden anotar, está en la presentación de cátedra. ¿Cuál es el saldo de la balanza de pago? Esto es un registro contable. Y este saldo queda, el resultado de la balanza de pago generalmente está saldado. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo el saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital, más el saldo de la cuenta de errores y omisiones, me tiene que dar por ende el saldo de la cuenta financiera. En su conjunto, el balance de pago está saldado. Y si yo sumo el saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital, más el saldo de errores y omisiones, y a esa suma le resto, o sea, despejo, paso restando el saldo de la cuenta financiera, la balanza de pagos queda saldada, me da 0. Después, no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero fíjense, agarren el anexo y fíjense si eso es verdad. Si yo sumando el saldo de la cuenta corriente para cada año, el saldo de la cuenta capital, el saldo sumo errores y omisiones y le resto el saldo de la cuenta financiera, me da 0. Bueno, eso queda de tarea. Fíjense si es así, debería ser así. Bueno, ese era el ejercicio, habíamos quedado el 6. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Hasta ahí? ¿Largo? Bastante interesante, lindo, pero ¿Eso? es interesante, pero Pero es hay intenso.
Hay que pensar mucho. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio más, que es el último del sector externo y ya lo voy a ir liberando. Y no son tantos ejercicios. Simplemente tener en cuenta mucha de la teoría, bueno, no son tantos ejercicios de práctica. Obviamente nosotros antes del integrador, como siempre hago, vamos a hacer un encuentro para repasar, practicar también, ¿sí? Y un poco para ya cerrar esta unidad 3, segunda parte. ¿Bien? Bueno. Ejercicio 6 lo ¿Un único. encuentro presencial, profe, o así como virtual? Tengo que ver la disponibilidad de aulas en la facultad, pero me gustaría, antes de que llegue el integrador, de poder hacer algún encuentro presencial en la facu de esta materia, ¿sí? Más que nada, por ahí lo que puede llegar a ser una clase de consulta o uno de los últimos temas de los que van a ingresar al integrador. ¿Sí? Al menos como para vernos un poco las caras de otra forma. Pero bueno, lo veo. Tengo que chequearlo con la facultad, con disponibilidad de aula, los horarios y demás. Y yo les aviso cualquier cosa. Bien. Bueno. Nos queda un ejercicio más. Es un ejercicio de cálculo matemático, ¿sí? Tiene que ver con la contabilidad nacional, un poquito de lo que estuvimos charlando recién. Pero que es importante porque siempre generalmente algo de esto tomamos en la parte de cálculos matemáticos. Entonces vamos a ver, en base a este cuadro, con muchos datos que me arroja, los siguientes datos correspondientes al año 2014 fueron publicados por el INDEC en miles de pesos a precio de 2004. Bueno, y me empieza a arrojar una serie de valores. No sé si son los mismos que tienen ustedes o si coinciden, si lo están chequeando. ¿Lo tienen a mano el ejercicio? Fíjense si coinciden los valores. Bien. Bueno, vamos por parte. Vamos uno por uno a analizar. A. Defina conceptualmente producto, cosa que ya, pregunta que ya seguramente a alguno le habrá tocado en el parcial. Producto decíamos que se define como el valor total, simplemente para repasar, esto ustedes lo tienen en el cuadernillo de cátedra. ¿Sí? Producto decíamos que era el valor total de los bienes y servicios finales, siempre les resaltaba finales, producidos en una economía durante un periodo de tiempo. En Argentina generalmente el cálculo es anual. Producto. Bien. B. Diferencia conceptualmente el producto bruto del producto neto. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el producto bruto y neto? Bruto, neto. ¿Qué tiene en cuenta uno? ¿Qué tiene en cuenta el otro? ¿Por qué decía bruto? Bueno, lo digo yo. Está muy callado. El producto bruto es aquel valor, otra vez repetimos toda la definición de producto, pero como digo bruto, en el producto bruto únicamente se tiene en cuenta la inversión bruta. Es decir, podríamos definirlo como que es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo dentro de las fronteras de un país, teniendo en cuenta en su cálculo la inversión bruta. ¿Sí? Considerando la inversión bruta interna. Y la inversión de reposición era otro tipo de inversión que se tiene en cuenta dentro del producto bruto. En el producto bruto teníamos en cuenta la inversión neta y la inversión de reposición. El producto neto solo tiene en cuenta acá,
el producto neto tiene en cuenta en su cálculo solo la inversión neta, sin considerar la inversión de reposición. Esa era la diferencia conceptual entre el producto bruto y neto. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos. Lo vimos antes del parcial, estos temas. Sí. Bien. C. Presenta el cálculo del producto neto a partir del producto bruto. ¿Qué hacía acá? Yo tenía el producto bruto, podía calcular el producto bruto por varios métodos. El método del ingreso, el método del producto, del gasto. Y si yo quería pasar de bruto a neto, al producto bruto le restaba la inversión de reposición. Y así obtenía el producto neto. ¿Por qué? Por lo que dije recién. El producto neto no tiene en cuenta la inversión de reposición. ¿Sí? Para pasar de bruto a neto le resto la inversión de reposición. Bien, ese era el C. D. Diferencia conceptualmente el producto valuado a costo de factores con respecto a si es valuado a precio de mercado. Lo charlamos hace un ratito, lo vuelvo a presentar. Producto valuado a costo de factores a precio de mercado. En un caso estoy hablando del producto a precio que paga el consumidor en el mercado, a precio del comprador, que paga el consumidor, el comprador, por ese producto, y en el otro caso estoy hablando de el producto valuado a precio en el cual es producido ese bien, digamos, ¿no? A costo de factores. Precio a la salida de la fábrica, antes de llegar a ser ofrecido en el mercado. A costo de factores, precio de mercado. Bien, ese sería el D. Presente el cálculo del producto a precio de mercado a partir del producto a costo de factores. Producto, pongámosle que el PBI, Producto Bruto Interno, si yo, como dije recién, lo quiero calcular a precio de mercado, ¿qué hago? Calculo previamente el PBI a costo de factores, que puede ser por el método del ingreso. ¿Qué hago? Sumo el salario, los intereses, los beneficios más las rentas, y así calculo el PBI a costo de factores. Pero ¿qué pasa? Le tengo que sumar, para llevarlo a precio de mercado, los impuestos con los que grava el Estado esos productos, los impuestos indirectos, no directos, acuérdense, y le resto los subsidios. Y así yo paso del PBI a costo de factoría a precio de mercado. Partí del PBI a costo de factoría y lo llevé a precio de mercado sumándole los impuestos indirectos y subsidios. Le resté los subsidios. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí, profe. Bien. Está esperando la respuesta. Si no, la clase no seguía. Se termina acá y nos podemos quedar 20 minutos esperando una respuesta. No, pero que pasa que tengo otra clase, perdón. No, está bien, está bien. Tengo que a las 19, perdón. No lo decía solo por vos. F. Diferencia conceptualmente el Producto Interno del Producto Nacional. Lo mismo que vimos al principio de la clase. El producto puede ser interno o nacional. El Producto Interno es aquel ingreso, todo el ingreso generado por todos los factores dentro de las fronteras de un país, factores residentes y no residentes, pero dentro de la frontera de un país, durante un periodo de tiempo. Ahora, cuando digo producto nacional, estoy hablando de todo el ingreso o el producto generado por los factores nacionales, estando en el país o en cualquier parte del mundo, sin considerar el pago a factores extranjeros.
solo los ingresos de los factores nacionales, acá o en cualquier parte del mundo. No me interesa eso. Me interesa que sean nacionales. Presente el cálculo del Producto Nacional a partir del Producto Interno. Yo al Producto Nacional lo calculo primero teniendo en cuenta cuál es el producto. Vamos a poner acá, esto no lo pongo, pónganlo así. Producto bruto, vamos a hacerlo bien, Producto Bruto Nacional es igual a qué cosa, y al Producto Bruto Interno más ese concepto que incorporamos antes, el INFE, ingreso neto de factores del exterior. O lo que podrían hacer también, si lo quieren hacer de otra forma, al PBI le suman los cobros de los factores nacionales en el exterior, lo que viene a Argentina, menos, le descuentan, el pago a factores extranjeros en el país, lo que se va. O directamente el PBI más el INFE. El INFE sería el ingreso menos los pagos. ¿Vale? El resultado neto. Bien. Vayan copiando. Ya vamos cerrando. H. ¿Qué significa que las variables estén evaluadas a precios 2004? Porque dice acá, entre paréntesis, los siguientes datos correspondientes al año 2014 fueron publicados por el INDEC en miles de pesos a precio de 2004. ¿Qué significa esto? Que todas esas variables están valuadas a precios constantes. Al precio que tenían esos bienes en el año 2004. Conclusión, lo que estoy calculando acá no es el PBI nominal del 2014. Este es el PBI real del 2014. Cantidades producidas en el 2014, pero evaluadas a precio de un periodo anterior, 2004. Es decir, que estas variables están valuadas a precios constantes, a precios que tenían en un periodo anterior, en el año 2004. Eso significa. Y el último, y con esto ya cerramos la clase, pero es muy importante porque ustedes tienen que saber también, no solo presentar la igualdad entre la oferta y la demanda global, sino también calcularle que les coincida. ¿Por qué? Porque yo la oferta global la calculo así. Sumo el PBI ojo acá, porque algunos se pueden llegar a estar tentados a poner PBI a costo de factores, cosa que no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque yo calculo el PBI a precio de mercado. ¿Quieren calcular a costo de factor el PBI? Sí, pero a eso súmenle los impuestos indirectos y subsidios para llevarlo a PBI a precio de mercado. ¿Sí? Yo tomo el PBI a precio de mercado y le sumo las importaciones. Esto, que es oferta global o oferta agregada, debería coincidir con la demanda global. ¿Cómo calculo la demanda global? De varias formas. Por los datos que tengo ahí en el cuadro, lo que van a tener que hacer de tarea es sumar por un lado el consumo privado, consumo de la familia, más el consumo del sector público, más la inversión, la IBI. Tomen nota, porque esto queda de tarea, ¿no? La IBI. Pero ojo, porque en el cuadro ahí yo no tengo la IBI. No me da ese dato, pero ustedes tienen que acordarse, cuando vimos cuentas nacionales, que la IBI se divide en dos partes. Por un lado tengo la variación de existencias, y a eso le sumo, algunos le llaman la inversión bruta interna fija, también se la conoce como la formación bruta de capital fijo.
todo ese nombre. Entonces acá puedo poner formación para que coincida con el cuadro. Formación bruta de capital fijo. Todo eso sumado es la inversión. Capital fijo más la variación de existencia. Y a eso me quedaría sumarle, ¿qué cosa? Que forma parte de la demanda. Exportaciones. Bien, le voy a sumar las exportaciones, que a mí me gusta representarla como una X. Conclusión, todo esto que está acá de este lado representa la demanda global o agregada. Y debe coincidir. ¿Qué les propongo de tarea? Porque después de esto no hay ningún ejercicio más del sector externo. Con los datos que tienen en el cuadro, son muchos números, calcúlenlo. Tienen el PBI a